Bienvenidos al canal Hechizos, Oraciones y Rituales, el espacio donde exploramos el poder espiritual que hay detrás de los nombres, los colores, los sueños y las energías que nos rodean. Hoy descubriremos el significado del nombre Aarón, un nombre antiguo, lleno de fuerza, luz y sabiduría divina. Un nombre que ha trascendido generaciones y que guarda un profundo simbolismo espiritual. Acompáñame en este viaje para conocer qué representa realmente el nombre Aarón, su origen, su energía, y lo que revela sobre la personalidad de quienes lo llevan. Significado del nombre Aarón. El nombre Aarón tiene un origen profundamente antiguo y lleno de historia. Proviene del hebreo Aarón o Aarón, y su significado más aceptado es el iluminado, el exaltado, o el que trae luz. También se interpreta como hombre de la montaña o hombre fuerte. En la tradición bíblica, Aarón fue el hermano mayor de Moisés y fungió como su portavoz, además de ser el primer sumo sacerdote del pueblo de Israel, lo que otorga a este nombre una connotación de liderazgo espiritual y sabiduría. A lo largo del tiempo, el nombre Aarón ha representado cualidades de autoridad, fortaleza interior y confianza. Las personas que llevan este nombre suelen ser vistas como líderes naturales, con una gran capacidad para guiar y proteger a los demás. Tienen una mente clara, un espíritu decidido y un corazón noble, lo que les permite sobresalir en situaciones donde se necesita equilibrio y justicia. Espiritualmente, Aarón simboliza la conexión entre lo divino y lo humano, ya que su figura bíblica actuaba como intermediario entre Dios y el pueblo. Por ello, el nombre se asocia con la fe, la devoción y la comunicación espiritual. También refleja una energía de luz interior, de claridad y de búsqueda de la verdad. En el ámbito emocional, quienes se llaman Aarón suelen ser personas empáticas, sinceras y leales. Valoran la armonía y la confianza en sus relaciones personales, y son capaces de ofrecer apoyo incondicional a quienes los rodean. Su presencia suele transmitir seguridad y calma, lo que los convierte en excelentes amigos, consejeros y compañeros de vida. Desde una perspectiva numerológica, el nombre Aarón está vinculado al número 1, el cual representa liderazgo, independencia y creatividad. Este número refuerza la idea de que Aarón es alguien que abre caminos, que tiene una visión clara y que no teme tomar decisiones importantes. También es símbolo de iniciativa, fuerza de voluntad y determinación para alcanzar metas personales y espirituales. Culturalmente, el nombre Aarón ha mantenido su relevancia a través de los siglos. Es común en muchos países y religiones, especialmente en contextos cristianos y judíos, donde sigue siendo un nombre venerado por su origen sagrado. En la actualidad, continúa siendo elegido por su sonoridad elegante, su fuerza simbólica y su profundo significado espiritual. Aarón es, por tanto, un nombre que evoca sabiduría, luz, autoridad y fe. Representa a una persona que irradia confianza y equilibrio, que sabe escuchar y actuar con prudencia, pero también con valentía. Es el reflejo de una energía noble y poderosa que guía tanto en el plano material como en el espiritual. ¿Cuáles son las características de Aarón? Las personas que llevan el nombre Aarón destacan por su carisma natural y su capacidad para influir positivamente en los demás. Son líderes natos, con una presencia fuerte y una voz que inspira respeto y confianza. Su carácter combina determinación con una profunda sensibilidad, lo que les permite actuar con firmeza sin perder la empatía hacia quienes los rodean. Una de las principales características de Aarón es su sentido de la responsabilidad. No teme asumir compromisos importantes y siempre busca cumplir con lo que promete. Es una persona que valora la honestidad y la lealtad por encima de todo, y rara vez deja que el miedo o la duda lo detengan cuando tiene un propósito claro. Su fuerza interior lo impulsa a superar obstáculos con paciencia y sabiduría. A nivel emocional, Aarón suele ser reservado, pero profundamente afectuoso. No expresa sus sentimientos con facilidad. Sin embargo, cuando lo hace, demuestra una sinceridad absoluta. Es protector con su familia y amigos, y se caracteriza por ofrecer apoyo incondicional en los momentos difíciles. Tiene una gran capacidad para comprender las emociones de los demás y brindar palabras de aliento o consejos que reconfortan. En el plano espiritual, Aarón posee una conexión profunda con la fe y con la búsqueda de la verdad interior. Le atraen los temas relacionados con la justicia, la moral y la sabiduría ancestral. Tiende a ser una persona reflexiva, que prefiere analizar antes de actuar, lo que le permite tomar decisiones equilibradas y bien pensadas. Intelectualmente, Aarón es curioso y analítico. Disfruta aprender cosas nuevas y tiene facilidad para entender conceptos complejos. Su mente lógica y su intuición trabajan en armonía, lo que lo convierte en alguien con gran visión y capacidad de planificación. Su disciplina y enfoque le ayudan a alcanzar metas tanto personales como profesionales. En las relaciones interpersonales, Aarón es alguien confiable y leal. Prefiere tener pocos amigos, pero sinceros, y se entrega de lleno a quienes considera parte de su círculo cercano. Le gusta mantener la armonía y evitar los conflictos innecesarios,
aunque cuando es necesario, no duda en defender sus ideales con convicción. En cuanto a su energía personal, Aarón transmite serenidad y autoridad. Su sola presencia genera respeto, pero también tranquilidad. Tiene una habilidad especial para mantener la calma incluso en situaciones de tensión, y suele ser el punto de equilibrio dentro de su entorno. En resumen, Aarón es una persona fuerte, sabia y compasiva. Su carácter combina la firmeza del líder con la sensibilidad del consejero. Posee una luz interior que lo guía en su camino y le permite inspirar a los demás con su ejemplo, su bondad y su capacidad de actuar siempre desde el corazón. El nombre Aarón en otros idiomas. El nombre Aarón, de origen hebreo, ha trascendido fronteras y culturas, adoptando distintas formas según el idioma y la tradición de cada región, pero conservando su esencia espiritual y simbólica. A lo largo del tiempo, este nombre ha mantenido su prestigio y valor religioso, siendo reconocido en casi todos los idiomas del mundo por su conexión con la figura bíblica del primer sumo sacerdote de Israel. En hebreo, su forma original es Aarón, pronunciado Aharón, y es la raíz de todas las demás variantes. En este idioma, su significado está relacionado con conceptos como el exaltado, el iluminado o el portador de luz, reflejando su papel sagrado y su cercanía con lo divino. En griego antiguo, aparece como Arn, utilizado en las traducciones de la Biblia Septuaginta. Esta versión mantiene casi intacta la pronunciación hebrea, aunque con una ligera adaptación fonética. En latín, se mantiene también como Aarón, forma que fue adoptada posteriormente por la Iglesia y las traducciones bíblicas en Europa durante la Edad Media. Esta versión es la base del nombre en la mayoría de los idiomas modernos. En inglés, se conserva como Aaron, siendo uno de los nombres bíblicos más comunes y populares. Su pronunciación más habitual es Aaron, y ha sido usado ampliamente en países angloparlantes, tanto por su sonoridad como por su profundidad espiritual. En francés, se escribe igual, Aarón, pero se pronuncia Aarón o Aarón, con un acento más suave y elegante, típico del idioma. En Francia y Bélgica, este nombre se asocia con personas cultas, reflexivas y de carácter noble. En italiano, el nombre adopta la forma Aarone, una versión que conserva su raíz original pero adaptada a la fonética del idioma. Aarone es muy valorado en contextos religiosos y suele asociarse con personas sabias y protectoras. En alemán, se mantiene como Aarón, pronunciado Aarón, aunque en algunos textos antiguos también puede encontrarse como Aarón, más cercano al hebreo. En este idioma, el nombre evoca fuerza, disciplina y liderazgo espiritual. En portugués, el nombre se mantiene igual que en español, Arao, con un acento nasal que lo distingue. En Brasil y Portugal, se considera un nombre de gran significado religioso y cultural, vinculado con la fe y la sabiduría. En árabe, el nombre aparece como Aarón, una forma muy extendida en países musulmanes. Aarón es una figura respetada en el Corán, equivalente a Aarón en la tradición bíblica, y es símbolo de pureza, hermandad y guía espiritual. En ruso, el nombre se adapta como Aarón, manteniendo una pronunciación similar, y es poco común pero reconocido por su origen sagrado. En polaco se utiliza Aaron, mientras que en húngaro es Aron, forma breve y elegante que conserva la esencia del nombre original. En lenguas escandinavas, como el danés, sueco o noruego, el nombre se escribe Aarón y conserva la misma pronunciación, aunque en algunas regiones puede encontrarse con una sola A. Aarón, forma más moderna y simplificada. En español, la forma más extendida es Aarón, escrita con doble A y acento en la O, manteniendo su raíz hebrea y su simbolismo espiritual. Es un nombre con fuerza, equilibrio y un significado profundo que lo conecta con la luz y la sabiduría. A través de todos estos idiomas y culturas, el nombre Aarón se mantiene como un símbolo de fe, pureza y liderazgo espiritual. Cada variante conserva la energía ancestral del original hebreo, recordando siempre a aquel hombre sabio y sagrado que sirvió como puente entre lo divino y lo humano. Onomástica o santoral de Aarón. El nombre Aarón tiene una importante presencia dentro del calendario litúrgico cristiano, ya que está directamente vinculado con la figura bíblica de Aarón, hermano de Moisés y primer sumo sacerdote del pueblo de Israel. En la tradición religiosa, se le reconoce como un hombre de fe, elegido por Dios para desempeñar un papel esencial en la guía espiritual del pueblo hebreo durante su travesía por el desierto. La onomástica o santoral de Aarón se celebra principalmente el 1 de julio, fecha en la que la Iglesia Católica conmemora la memoria de San Aarón, sacerdote del Antiguo Testamento. En este día se recuerda su devoción, su obediencia a la voluntad divina y su servicio constante como mediador entre Dios y los hombres. Su figura simboliza la fe firme, la sabiduría espiritual y la pureza del corazón que debe tener todo aquel que guía a otros en el camino de la verdad. Algunas tradiciones litúrgicas también asocian su conmemoración al 20 de agosto, fecha en la que ciertas comunidades cristianas celebran a los patriarcas y profetas del Antiguo Testamento. Sin embargo,
El 1 de julio es el día más reconocido y aceptado por la Iglesia como la festividad oficial de San Aarón. Durante esta celebración, los creyentes suelen ofrecer oraciones en honor a San Aarón, pidiendo por la fe, la fortaleza y la sabiduría. En muchos lugares, se realizan misas especiales dedicadas a todos aquellos que llevan su nombre, para agradecer por sus dones espirituales y pedir la bendición divina en sus vidas. El Santoral de Aarón no solo es una conmemoración religiosa, sino también una oportunidad para reflexionar sobre los valores que este nombre representa: el liderazgo basado en la fe, la humildad para servir y la capacidad de actuar como puente entre lo humano y lo divino. Quienes celebran su día en honor a San Aarón suelen hacerlo con gratitud y esperanza, reconociendo la nobleza y la luz que este nombre lleva consigo. En resumen, el 1 de julio es el día en que la Iglesia celebra a San Aarón, un ejemplo eterno de fe, obediencia y sabiduría espiritual. Su legado perdura como símbolo de servicio desinteresado, fortaleza interior y comunión con Dios, virtudes que continúan inspirando a todos los que llevan su nombre. Numerología del nombre Aarón. En numerología, el nombre Aarón está profundamente vinculado al número 1, un número que simboliza el liderazgo, la independencia y la fuerza de voluntad. Este número representa a las personas que nacen con una energía pionera, capaces de abrir caminos nuevos y de inspirar a otros a seguir su ejemplo. Quienes llevan el nombre Aarón, por tanto, suelen poseer una personalidad firme, decidida y con una clara orientación hacia el éxito y la superación personal. El número 1 está asociado con la iniciativa, el valor y la autoconfianza. Las personas con esta vibración no esperan que otros tomen la delantera, prefieren actuar por sí mismas, marcando su propio destino. Aarón, bajo esta influencia, tiende a ser alguien con visión, capaz de asumir responsabilidades y guiar a otros desde la sabiduría y la determinación. Su naturaleza de líder le impulsa a destacarse en cualquier entorno, ya sea profesional, espiritual o personal. En el plano emocional, el número 1 le otorga a Aarón una gran independencia interior, pero también una necesidad de reconocimiento. Aunque puede mostrarse fuerte y seguro, en el fondo valora profundamente la admiración y la confianza de quienes ama. Este equilibrio entre fortaleza externa y sensibilidad interna hace que Aarón sea una persona auténtica, con un corazón noble y una energía magnética. Espiritualmente, la numerología del 1 en Aarón refleja una conexión directa con la luz y la creación. Este número es considerado el principio de todo, el punto donde nace la acción y la manifestación. Por eso, las personas con este número suelen ser almas viejas, con una misión de guiar, enseñar o abrir nuevas sendas espirituales. Aarón, en este sentido, lleva dentro de sí la capacidad de ser un faro de sabiduría y equilibrio para los demás. En el ámbito profesional, el número 1 le otorga a Aarón una gran ambición y disciplina. Es alguien que no teme al trabajo duro y que se propone metas claras, buscando siempre alcanzar la excelencia. Tiene una mente estratégica, una gran capacidad para tomar decisiones y un impulso constante hacia el progreso. Prefiere liderar antes que seguir, y suele destacar en áreas donde puede ejercer autoridad o creatividad. A nivel personal, Aarón tiende a ser una persona organizada, perseverante y visionaria. Le gusta mantener el control de su entorno y sentirse seguro de sus decisiones. Sin embargo, debe cuidar de no volverse demasiado dominante o perfeccionista, ya que su energía fuerte puede, en ocasiones, opacar la de quienes lo rodean. Cuando aprende a equilibrar su liderazgo con la empatía, se convierte en un ser verdaderamente inspirador. El número 1 también está vinculado con la autenticidad y la individualidad. Aarón no busca imitar a nadie, prefiere seguir su propio camino, fiel a sus principios y a su forma de pensar. Esta independencia lo convierte en alguien original, valiente y creativo, capaz de transformar las dificultades en oportunidades de crecimiento. En resumen, la numerología del nombre Aarón revela una personalidad marcada por la fuerza, el liderazgo y la sabiduría espiritual. Su energía vibra con la del número 1, el número del comienzo, del poder creador y del espíritu pionero. Aarón está destinado a ser un guía, un ejemplo de firmeza y luz, alguien que deja huella en el mundo a través de sus acciones, su determinación y su fe. ¿Cuál color representa el nombre Aarón? El color que representa al nombre Aarón es el dorado, un tono lleno de fuerza, luz y poder espiritual. Este color simboliza la sabiduría, la nobleza y la energía divina que emana de las personas con este nombre. Así como el oro brilla con intensidad y resiste el paso del tiempo, Aarón refleja una personalidad firme, confiable y con un brillo interior que inspira respeto y admiración. El dorado está asociado con la luz del sol, con el conocimiento sagrado y con la conexión directa con lo divino. En la antigüedad, los sacerdotes, reyes y guías espirituales vestían con tonos dorados para representar la pureza de su espíritu y su cercanía con los dioses. Esto coincide con la esencia de Aarón, quien en la historia bíblica fue el primer sumo sacerdote del pueblo de Israel, un hombre elegido por Dios para servir como puente entre el cielo y la tierra.
Las personas cuyo nombre vibra con el color dorado suelen tener una aura de liderazgo, protección y claridad mental. Son individuos que irradian confianza, sabiduría y una energía serena que calma a los demás. Aarón, guiado por este color, posee una mente brillante y una profunda intuición que le permite tomar decisiones acertadas. Además, su carácter refleja nobleza, justicia y equilibrio, cualidades que lo hacen destacar en cualquier entorno. El dorado también está vinculado con la abundancia, la prosperidad y el éxito. Quienes se asocian con este color tienen una gran capacidad para atraer oportunidades y manifestar sus deseos, gracias a su fe y determinación. Aarón, bajo esta vibración dorada, posee una luz interior que lo impulsa a alcanzar metas importantes y a convertir sus sueños en realidad. En el plano emocional, el dorado representa la armonía y la calidez. Este color potencia en Aarón la capacidad de comprender a los demás y de ofrecer apoyo sincero. Le da una naturaleza bondadosa y protectora, siempre dispuesta a ayudar a quienes lo rodean. Espiritualmente, el dorado se asocia con la sabiduría divina y la iluminación interior. Aarón, influido por este color, tiende a ser una persona con una conexión especial con lo sagrado, alguien que busca la verdad y el equilibrio espiritual. Su energía dorada lo convierte en un guía natural, en una presencia que aporta luz en momentos de oscuridad. Además del dorado, el blanco y el azul claro también armonizan con el nombre Aarón. El blanco simboliza pureza, paz y fe, mientras que el azul representa serenidad, intuición y protección celestial. Estos tonos complementan la esencia dorada del nombre, formando una paleta que refleja espiritualidad, inteligencia y equilibrio emocional. En conjunto, el color dorado encapsula la esencia profunda del nombre Aarón, una luz interior que guía, una fuerza espiritual que inspira y una nobleza que trasciende. Es el color de los sabios, de los líderes y de los corazones puros que, como Aarón, iluminan el camino de los demás con su presencia y su sabiduría. Y así llegamos al final de este video sobre el significado del nombre Aarón, un nombre que simboliza la luz interior, la sabiduría y la fortaleza espiritual. Si te gustó este contenido y quieres seguir descubriendo el poder místico que encierran los nombres, los colores, los sueños y las oraciones, te invito a suscribirte al canal Hechizos, Oraciones y Rituales. No olvides darle me gusta a este video, compartirlo con tus amigos y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos temas llenos de energía espiritual y conocimiento sagrado. Gracias por acompañarme, y que la luz divina siempre guíe tu camino.